paciente. Estamos hablando también que es importante que el paciente no sepa exactamente que el tener un tumor en cabeza y cuello lo puede llevar a una disnea severa en el cual uno de los síntomas sea el ahogo o la disnea. Entonces tenemos que hablar qué hacer en esas condiciones. Si el paciente va a desear que se le meta una terapia intensiva o los médicos tendremos que tomar decisiones de no meter a un paciente en estas condiciones a una intubación orofaringia que a lo mejor no nos lleva a una mejoría real. Entonces, hablamos también que en los cuidados paliativos hablamos de otra cosa que es la parte espiritual y psicológica del paciente. Entonces, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, la parte psicológica es muy importante porque hay cosas que en el cáncer de cabeza y cuello se denotan como es la pérdida y el autoimagen. Yo mañana ella va a estar por acá, ahí ya le tengo para... Aló, por favor, ¿podrían apagar los micrófonos de los que nos están hablando? Gracias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más importantes que encontramos? El primero es el dolor. Acordémonos de lo que estábamos hablando, de que el dolor es un síntoma muy, muy importante en el cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque tenemos los pares craneales. Los pares craneales dan no solamente un componente somático, sino un componente neuropático al dolor que hace que el control del mismo sea un poco más difícil. Pérdida de peso, trastornos de la nutrición y trastornos de deglución, tos, trastornos de la voz, dificultad respiratoria, hemorragia, mucositis y cambio en el aspecto físico. Cuando hablamos de dolor, acordémonos que el dolor tiene una variedad, hablando del dolor obviamente crónico, no estamos hablando del dolor agudo. El dolor crónico tiene una dimensión diferente a la del dolor agudo. Entonces, en el dolor crónico vamos a tener una alteración de la dimensión cognitiva porque la autoimagen, la persona que se ve en el espejo con un tumor en medio de la cara, con un tumor en la parte inferior de su mandíbula, obviamente no es lo mismo. Entonces, tenemos algo que favorece a ese sufrimiento, a ese dolor, que es la pérdida o de la autoimagen. La otra dimensión fisiológica, acordémonos de estas siglas de Alicia. ¿Qué hace el dolor? ¿En qué, cuándo aparece, cuándo desaparece? ¿Qué lo mejora? ¿Qué lo empeora? ¿A qué horas aparece? ¿Me daña o no mi actividad diaria? Entonces, esta dimensión fisiológica también hay que tomarla en cuenta cuando hacemos evaluación del dolor en un paciente con cáncer de cabeza y cuello. La dimensión sensorial. ¿Qué hacemos? ¿Qué siente el paciente? ¿Qué es lo que refiere el paciente? Acordémonos que las sensaciones son muy importantes y las sensaciones son personales, no, y son subjetivas. Por lo tanto, toda sensación que el paciente exprese, nosotros no la podemos valorar si es real o no, o si está exagerando o no ese síntoma. La dimensión comportamental, es decir, qué pasa con el paciente que tiene un tumor en cabeza y cuello y deja de hablar, no puede salir porque tiene un tumor en la cara, tiene que usar sombrero, tiene que usar bufanda para taparlo. ¿Qué pasa con sus actividades diarias? Dimensión afectiva, obviamente en el ánimo puede causar mucha ansiedad este tipo de tumores por todo lo que viene y por ende depresión. Y la dimensión psicosocial, acordémonos todo lo que pasa alrededor de un cáncer, cuáles son las creencias que cada uno tiene, cuáles son las creencias, cuáles son las responsabilidades psicosociales que yo dejo de tener en el momento en que tengo un cáncer peor que me afecta mi figura. Cuando hablamos de dolor, el dolor en pacientes de cabeza y cuello, primero puede ser por compresión o infiltración a las estructuras cercanas. Un dolor en la mejilla, un dolor que infiltra el piso de la lengua, un dolor que infiltra la lengua. Obviamente esto provoca un tumor, este tumor provoca que el nervio hipogloso y todo esto se altere y el dolor sea más intenso. La cirugía en sí, acordémonos, hace muy poco tuve un paciente que fue operado de la lengua y claro, le fue muy bien, pero en el borde justo que le dejaron de su lengua porque le hicieron un corte así, este señor tenía un dolor terrible y era un dolor que al roce con los dientes se incrementaba.
Entonces, la cirugía puede, si bien ser curativa, puede dejar secuelas de dolor neuropático, que son de difícil control. La radioterapia también esto causa dolor, las mucositis y por ende las infecciones. Acordémonos que para evaluar dolor existen muchísimas escalas de valoración, que puede ser desde la escala de valoración de las caritas con nada de dolor hasta 10 de dolor, o podemos ponerlo como 0 de dolor y 10 de dolor. ¿Cuál es la mejor escala para valorar el dolor? La que el paciente le entienda. Cuando nosotros veamos un poquito más avanzado el dolor, les voy a enseñar unas escalas y la mejor escala es la que el paciente nos entienda, no la que nosotros entendamos, porque lo que tenemos que hacer es explicarle, porque acordémonos que el dolor es una sensación y por lo tanto es subjetiva. La evaluación temprana del dolor y antes de la cirugía y todo es súper importante. Por eso, en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello se debe prevenir el dolor de manera temprana, porque acordémonos que no solo tiene un componente somático, sino también neuropático. Se debe utilizar la mejor vía de administración, la que podamos, si podemos por boca, si podemos por vía subcutánea, utilizar el medicamento adecuado. No todos los medicamentos sirven para todo tipo de dolores. Tenemos que ver que hay cierto tipo de medicamentos que pueden utilizarse muy bien en el dolor neuropático, que necesariamente no funcionan en el dolor somático, como por ejemplo la morfina. Se ha visto que la morfina para el dolor neuropático sirve, pero no tanto. En cambio, en el dolor somático, la morfina es excelente medicamento. En el dolor somático, medicamentos como la gabapentina no funcionan mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué tipo de medicación podemos combinar conjuntamente para que podamos controlar ese dolor. También hablamos del intervalo dosis y esto es bien importante tomarlo en cuenta. Todo medicamento tiene un intervalo de dosis. Por ejemplo, la vida media de la morfina por vía subcutánea o por vía intravenosa, o sea, por vía parenteral, es de 4 horas. Y por vía oral también cuando tenemos el de acción rápida. Entonces, la morfina, excepto en condiciones especiales como insuficiencia renal o hepática, el intervalo de dosis será cada 4 horas o en infusión continua para mantener concentraciones sanguíneas permanentes. Entonces, no olvidar eso cada vez que utilizamos un medicamento. Si yo uso el paracetamol tiene una vida media de 8 horas, no, o de 12 horas máximo, pero la dosis del paracetamol tiene que ser respetada, no una vez al día, no cada 6 horas. La vida media del paracetamol son 8 horas. Acordémonos también que los antiinflamatorios en los pacientes oncológicos se deben usar con muchísima cautela, más que con la población general. Generalmente, los antiinflamatorios con los pacientes oncológicos tienen mucha contraindicación, como por ejemplo el riesgo de sangrado, el riesgo de insuficiencia renal. Y si un paciente tiene insuficiencia renal provocada por antiinflamatorios, acordémonos que eso no va a mejorar nunca y que probablemente el día de mañana, si el paciente necesita quimioterapia en la cual se utilice una quimioterapia nefrotóxica, entonces probablemente, y si el riñón ya está dañado, nosotros mismos estamos provocando que el paciente pierda la oportunidad de recibir un medicamento que pueda ser bueno para su cáncer. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Y qué son los rescates? A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es un rescate? ¿Aló? ¿Están en clase o no? Sí, Rob, aquí estamos en clase. Vamos. Rescate es una dosis que se le pone extra. Digamos que una paciente se le hace, como usted decía, por la vida media del fármaco, digamos cada 4 horas. Deja el médico como indicación de rescate, no la misma dosis por lo general, sino, digamos, una dosis menor para aliviar el dolor en ese momento. Bueno, tienes razón en la medida de eso. O sea, rescate es eso. Tengo dolor en intervalo de dos dosis, entonces me dan un rescate. La dosis rescate va a depender del medicamento de base que yo voy a utilizar. En capítulos posteriores ya les voy a ir metiendo poquito a poquito un poquito de dolor para que aprendamos todas a manejar y cómo podemos ayudar a nuestro paciente, porque es a ustedes los cuales el paciente se les queja.
no es al médico. Entonces, a nosotros los médicos pasamos visita en un minuto y ahí se acabó. Ustedes tienen que aprender cómo es la dosis rescate porque depende de qué medicamento estoy yo utilizando, ¿sí? Pero está bien lo que tú dices. El rescate es eso, es una dosis extra que se debe cuantificar dependiendo del medicamento de base para que el paciente no tenga dolor. No tiene que esperar a que siga la siguiente dosis en 2 o 3 horas, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de dolor y sobre todo dolor neuropático, tenemos que pensar que hay otros medicamentos que nos funcionan, que no lo hacen de manera inmediata, pero que son muy importantes, sobre todo en el paciente que tiene un componente neuropático. Y apréndanse esto, todo tumor de aquí para arriba provoca dolor neuropático. Esto métanselo en la cabeza. Todo dolor de aquí para arriba tiene un componente neuropático. Tiene un componente somático y un componente neuropático. Entonces, probablemente yo no puedo controlar el dolor con un solo tipo de medicación. Tengo que utilizar medicamentos que tienen diferente acción analgésica para poder ayudar a nuestro paciente. ¿Cuáles son esos medicamentos? Los adyuvantes. Los adyuvantes nos ayudan a controlar los efectos secundarios de los analgésicos, como la náusea, el estreñimiento, la ansiedad. La otra es mejora la eficacia analgésica. A veces yo sumo el 1 con el 2 y obviamente la eficacia analgésica es buena y evito utilizar grandes dosis de uno que me puede provocar toxicidad. Y acordémonos que el dolor neuropático podemos hacerlo de acción sistémica o de acción o de los medicamentos de acción local. Otro componente importantísimo que tenemos nosotros que tomar en cuenta en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello es el compromiso de la nutrición. Y esto sí es bien serio porque los cirujanos no acaban de entender que el paciente cuando tiene un tumor de cabeza y cuello tiene que ser bien alimentado desde el comienzo. Muchos de nuestros pacientes nos llegan ya con un cierto grado de desnutrición, con una pérdida de peso importante. ¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos bien nutridos? Pues nos pasa todo esto. Hay una disminución de la inmunidad celular, hay una disminución de la proliferación de las células T, de la citotoxicidad y por los macrófagos. Se pierde la citotoxicidad celular por las células killer y obviamente esto hace, acordémonos que esta disminución de la inmunidad, esta disminución de la proliferación de las células T, de la citotoxicidad de las natural killer y la citotoxicidad, esto evita que el tumor crezca en cierta forma. ¿Qué nos causa eso? Un crecimiento desbordado del tumor. ¿Por qué? Porque no estamos dando una nutrición adecuada. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta cuando yo estoy con un paciente de cabeza y cuello. No esperar a que el paciente ya tenga cierto grado de desnutrición. O si es un paciente gordito que, ay, pero le conviene que baje de peso, pues es que una cosa es bajar de peso y otra cosa es desnutrirse. Porque generalmente que nosotros tendemos a confundir que bajar de peso es signo de desnutrición y no es así. Uno cuando es obeso, si le mandan una dieta equilibrada en la cual uno pierde grasa, pero no pierde proteínas. Cuando yo tengo una desnutrición causada por un cáncer o porque no puedo alimentarme de manera correcta, yo pierdo peso de músculo, yo pierdo peso proteico, yo pierdo proteínas que hacen que este sistema inmune celular y de proliferación de células T se puedan mantener. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente de cabeza y cuello, no tengo que esperar a que la radioterapia ya le achicharre todo el cuerpo o le dé una mucositis severa para que ahí sí decir, ay, era de haberle hecho una gastrostomía. Entonces, esto es súper importante. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen este paciente que se les infecta cada rato? Pues interrumpe el tratamiento. No le puedo dar radio, no le puedo dar quimioterapia. ¿Y qué pasa? Que la ventana terapéutica se me dilata y obviamente el riesgo de no curación, de recaída o de progresión de enfermedad es evidente. Obviamente, cuando yo estoy desnutrida y tengo una herida, no se me va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque no tengo albúmina que me cicatrice ese tejido. Y por ende, como no tengo nada y tengo una disminución de mi sistema inmune, va a favorecer las infecciones. Y al favorecer las infecciones, ¿qué pasa?
no me curo, me da neumonía a repetición o infecciones de vías urinarias, infecciones de cualquier lado. Entonces, hay muchos escritos que nos dicen, oiga, apenas empieza a tener trastorno de deglución, garantice al paciente con una sonda de nutrición enteral. ¿Por qué? Porque yo por la sonda enteral puedo poner la suficiente cantidad de calorías, la suficiente cantidad de aminoácidos, la suficiente cantidad de grasa para que el paciente no se me desnutra. Y esto se tiene que hacer de manera temprana. Y esto ya hay escritos, un millón de escritos, este es uno de los montones que hay, donde dice, oigan, bonitos, pongan rapidito. Apenas empieza el paciente a tener trastornos de deglución, empecemos a usar a poner una sonda antes de que el paciente se deteriore más. Otro de los síntomas que teníamos, acordémonos que era la tos. La tos es esa expulsión súbita, ruidosa, violenta que sale desde los pulmones. ¿Por qué? Porque se irritan las zonas. La zona tusígena aquí, sobre todo de la faringe, de la laringe podemos tener ahí, y esto es un mecanismo de defensa que se pierde. En un paciente que está desnutrido, pónganlo a toser. ¿Qué pasa cuando ustedes tosen? ¿Aló? ¿Qué pasa cuando uno tose? Duele el pecho, profe. No solo duele el pecho, te cansas. Y si además de eso estás desnutrido, y acordémonos que la tos en los pacientes que tienen tumor en el cuello, ya sea porque tienen la glotis, en la hipoglotis o en la nasofaringe, ¿qué pasa con esa tos? Esa tos es una tos irritativa porque es por presencia de la masa que hace que ustedes por mecanismo reflejo tosan. No es la tos de la neumonía que tiene un efecto protector que hace que usted con la expectoración se secrete más moco y se bote todo lo que se tiene. En cambio, en la tos viene a ser algo irritativo, que es la mayoría de veces es tos seca, pero la tos en sí es un acto que ustedes utilizan un montón de músculos. ¿O no se han dado cuenta qué pasa cuando ustedes tosen? Cuando uno tose queda absolutamente agotado. Y en un paciente que ya tiene fragilidad, pues imagínense. Entonces, empeora otros síntomas como por ejemplo el dolor, y si este paciente tiene metástasis óseas y tose, se puede fracturar en cada episodio de tos. Como tose y no se puede dormir, les da insomnio, y el insomnio disminuye el umbral del dolor, por lo tanto tendrá mayor sensibilidad, y además de eso podrá tener las fracturas que hacen que se inhabilite más. Entonces, la tos es un síntoma que tenemos que tratar. ¿Cómo lo tratamos? Pues esta, como es una tos irritativa, tenemos que hacer es hablar de los antitosígenos que nos bloquean la tos. ¿Y cuáles son esos? Los centrales y los no centrales. ¿Cómo actúan? Los opioides, por ejemplo. Los opioides inhiben el centro de la tos. Y estos son los opioides que nosotros podemos utilizar para la tos: codeína, metadona y morfina. Ojo con la codeína. La codeína está contraindicada en niños. Se ha visto el riesgo altísimo de muerte de los niños por el uso de codeína. Por lo tanto, ya no se utiliza en niños. Todavía hay ciertos pediatras que los utilizan, pero para la tos ya no se debe utilizar la codeína. Peor en pacientes de edad. Por lo tanto, la codeína la utilizamos más bien como analgésico, pero o la usamos con mucho cuidado para el control de la tos. Otro es la metadona, que no es un medicamento que no tenemos, y el otro es la morfina. La morfina en dosis muy pequeñitas nos puede ayudar al control de la tos. Y los no centrales, como el dextrometorfano, es muy, muy útil para el control de la tos. El dextrometorfano sale en todas las propagandas y nos es muy útil. Y los otros, que son los antitosígenos, que no son de origen, que no actúan a nivel central, son los mucolíticos, como el N-acetilcisteína. Otro síntoma que es increíblemente molesto, desesperante y que la verdad nos causa muchísima angustia es la disnea. Yo quisiera que hicieran, prendan sus pantallas por favor un ratito. Prendan todas sus pantallas, un ratito. ¿Ya? ¿Cuántos estamos? 29 ya. Quiero que hagamos un ejercicio durante un minuto por reloj.
Y hasta que ustedes hagan el ejercicio, yo les voy contando. Quiero que se pongan sus manos en la cara, así. Pero que no entre mucho aire. Pónganse en en la nariz y en la boca. ¿Ya? Se quedan ahí. Por favor, les pido que no se los retiren, ¿ya? Esto no es ni evaluado ni nada, solamente es para que entiendan una cosa. Bueno, mientras que ustedes hacen el ejercicio, no se abrirán, no me hagan trampa. Por favor, aquí les estoy viendo a toditos si hacen o no hacen la tarea, si no, al rincón del burro como hacían antes. Bien tapado, con la que tiene la mascarilla con mascarilla y todo, que se cubra. Bueno, mientras eso les quiero comentar una cosa. El día de hoy hay una conferencia de un médico que es jefe de una unidad de cuidados paliativos en Estados Unidos, hoy a las 8 de la noche. Entonces yo quería proponerles, si ustedes están de acuerdo, en que participemos de esa charla que es a las 8 de la noche. Entonces, acabamos nuestra clase a las 5 para las 8 y yo les mando el link y nos conectamos. Es una conferencia muy bonita. Es en español, no se preocupen. Entonces, para ver si ustedes quieren participar, ¿les parece? ¿Ya? Bueno, y aquí cuénteme una cosa. ¿Qué se siente? Ya, saquen las manos. Tenemos sensación de morir, Doc. Terrible, Asfixia. terrible. El único agravante es que el paciente que está con disnea por un tumor en la cabeza o en el cuello, aunque quite las manos, no deja de tener la disnea. La diferencia es que ustedes sacaron las manos y la doctora Cervantes siguió hablando y ustedes no tenían tos, ustedes no tenían dolor, ustedes no tienen el diagnóstico de nada oncológico, ustedes están sanos. Entonces, la disnea, la sensación de falta de aire, es un síntoma más ansioso, más depresivo, más angustiante, peor que el mismo dolor. Por lo tanto, yo a un paciente con disnea lo tengo que tratar. Y si algo causa los tumores de cabeza y cuello son disnea. Imagínense un tumor en la garganta. Un tumor que no les deja respirar. Y lo peor es que cada vez que respiro siento que me canso y que ya no doy más. ¿Cómo lo debo tratar? Primero, tranquilizar al paciente y a su familia. Es lo primero. Segundo, tengo que dar información centrada a objetivos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le puedo decir, ay, tranquilo, ya le pongo oxígeno que se va a mejorar. Mentiras, el oxígeno no mejora. Al menos este tipo de disnea no la mejora. Porque si ustedes tienen tapado aquí, así le pongan 20 litros aquí en la nariz, ¿qué pasa con ese aire? No entra porque está obstruido el ingreso de aire. Punto. Pero Entonces sigue el oxígeno colapsando. no sirve. No, no pasa nada. No Ujú. pasa nada. Pero, ojo, usted no le va a decir a un paciente que viene ahogándose, no le voy a poner oxígeno porque no le pasa nada. Nosotros tenemos que saber que no le va a ayudar. Tenemos que hacer acompañamiento. El paciente está angustiado, el paciente está muerto del miedo, porque la disnea lo pone enfrente de la muerte. Ningún síntoma le ofrece a usted tanta angustia ni lo pone tan frente a la muerte como la disnea. Ningún otro síntoma. Hasta el dolor uno como que encuentra alguna posición en la cual se alivie. Pero la disnea. No se pueden acostar. Y una de las cosas más simples, espérese a ver si yo tengo algo aquí. Una de las cosas más simples que ayuda muchísimo al paciente es el aire directo a la cara. ¿Qué hacen ustedes cuando corren y tienen calor? A ver, ¿quién me dice? Así nos hacemos ver. Así como, a ver, déjame ver, porque es que no les puedo ver. Aquí con la mano, así como que nos damos así. Es, esto tiene una función increíblemente importante. Ese aire frío es más importante que el mismo oxígeno. Ustedes le ventilan con una hoja al paciente así, y ese aire frío va a ir a estimular nuestro trigémino, nuestras ramas del trigémino
la rama superior y la rama del maxilar inferior, y estas van atrás al centro nervioso y me dan sensación de alivio. No es brujería, está comprobado científicamente. El aire frío. Entonces, cuando yo tengo a alguien que se está ahogando, ¿qué tengo que hacer? Despejen, hagan que el aire frío entre a la cara. Les va a funcionar mucho más que el mismo oxígeno. La otra cosa es sentarlo al paciente. Acordémonos que tiene algo aquí o aquí en la boca. Y si ustedes lo acuestan al paciente, entonces probablemente la sensación de ahogo sea mayor. Entonces al paciente tengo que sentarlo. El paciente que está con disnea severa y que ya se acuesta es porque se está muriendo. El paciente que está combativo, que todavía tose, que todavía se sienta y trata de buscar una posición, es un paciente que sí nos está ayudando y que podemos tal vez aliviarle en algo. Pero el que ya se acuesta de la disnea es porque se está muriendo. Nunca se les olvide eso. Entonces, la disnea tenemos que tratarlo. Y el medicamento de elección es la morfina. Y eso les voy a mandar de tarea. ¿Por qué la morfina quita la disnea? Me hacen el favor y me averiguan eso de tarea. ¿Ya? Tenemos que usar benzodiazepinas de acción corta, como el midazolam, con dosis muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la disnea no se quita en los pulmones, no se quita aquí, se quita aquí, en el cerebro. La sensación de falta de aire la recibe la información el cerebro. Y es en el cerebro donde yo puedo actuar. Entonces, las benzodiazepinas nos ayudan a calmar la ansiedad que provoca la disnea. ¿Cuál benzodiazepina? No puedo usar una benzodiazepina de larga, como un alprazolam o como el clonazepam. No puedo. Tengo que utilizar una benzodiazepina de acción cortita. ¿Cuál tenemos? El midazolam. Nosotros diazepam, bueno, al menos en mi hospital, no sé si ustedes tienen diazepam o el diazepam es muy escaso. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar una benzodiazepina de acción corta. Una benzodiazepina que yo la puedo poner por vía subcutánea como el midazolam. Y la otra cosa, la disnea no la puedo utilizar no la puedo controlar por vía subcutánea. La tengo que tratar por vía intravenosa porque es un síntoma grave, es un síntoma agudo. Agudamente enfermo está el paciente con disnea. Por lo tanto, tengo obligatoriamente que buscar una vía rápida. No puedo ponerle vía oral a que me haga efecto en 45 minutos. No puedo ponerle por vía subcutánea porque se me tarda. La vía subcutánea tarda media hora en hacer efecto, de 15 minutos a media hora. Por lo tanto, y no voy a usar un intramuscular, tengo que utilizar una vía rápida que es intravenosa. El oxígeno solo lo ponemos si el paciente se mejora. Pero usted tiene un familiar loco que le dice lo está ahogando y usted no le pone el oxígeno, ¿qué hace el familiar? Los mata, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, obviamente tenemos que tratar. Y obviamente las técnicas invasivas que en manejo paliativo se tienen que prevenir. ¿Por qué les pongo la traqueostomía? Porque en un paciente con tumor de cabeza y cuello, la disnea que mejora con una traqueostomía es una disnea que puede ser prevenible. Yo no puedo esperar a que el paciente no pueda ni hablar o esté absolutamente ahogado para yo proponerle que le abra un hueco acá. Porque en ese momento me parece hasta cruel ponerle a alguien decidir. La traqueostomía es un proceso invasivo que se hace de manera rápida, pero acordémonos que los tumores que infiltran hacia mediastino, los tumores que infiltran hacia la tráquea, ¿cómo hacemos para prevenirlo? Si yo tengo un tumor en la hipofaringe, que sé que va a ir hacia atrás y hacia abajo, que sé que es por tabaquismo, que no es HPV, que no me va a responder bien, pues yo planifico esa traqueostomía. Por eso la traqueostomía, para hacerla de manera, en un episodio agudo, grave, es una cierta, al menos en cáncer de cabeza y cuello, es una situación que los médicos no hemos previsto y que está mal porque se debe prevenir. Las hemorragias es otra de las cosas más espantosas que podemos tener en los pacientes de cabeza y cuello y es terrible. Y la hemorragia puede ser de cualquier lado, puede ser
tumoral de cualquier origen, y en cabeza y cuello los tumores, los escamosos de piel, los escamosos que yo les comentaba que se infiltran, esos tumores sangran con mucha facilidad. También se puede dar porque sean metastásicos de otros lados y aparecen por boca, porque hay trastornos de la coagulación o hay una trombopenia por la radio, por la quimioterapia. Y obviamente yo tengo que hacer exámenes para determinar cuál es la causa de esta hemorragia. ¿Cómo le controlo? Pues primero hay que mantener la calma. Una de las cosas más importantes es que la sangre es súper escandalosa. Y si nosotros podemos poner sábanas que no sean blancas o trapos verdes para que el rojo no sea tan impactante, eso ayuda de manera muy importante. Hay que explicarle al paciente y a la familia lo que está pasando, porque eso les deteriora terriblemente. La presencia continua de personal de salud al paciente con un sangrado, de un tumor en la cara, de un tumor en la boca, no podemos dejarlo solo. Tenemos que dar el oxígeno siempre y cuando eso mejore y buscar una vía intravenosa. Al paciente cuando está con sangrado o con mucha secreción, tenemos que ponerlo de lado. Siempre que tenemos un paciente que tiene tumores de cáncer de cabeza y cuello o de cualquier cáncer, debemos evitar el uso de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios definitivamente no nos ayudan mucho. Tenemos que tratar la tos. La tos, por la fuerza que se imprime, puede desencadenar hemorragia del tumor. Entonces, si yo no trato esa tos, pues lo que hagamos no nos va a servir. El ácido tranexámico es muy útil para el control, pero no controla de manera aguda. Se demora un poquito en hacer efecto. Y no olvidar que el ácido tranexámico tiene como efectos secundarios la trombocitosis, el ácido aminocaprioico que no tenemos en nuestro medio. Los corticoides nos ayudan porque las hemorragias tienen también su componente inflamatorio. La epinefrina racémica es súper útil para el sangrado, sobre todo este tipo de tumores. Es súper útil. Inhalaciones de epinefrina racémica ayudarían muchísimo al paciente para el control de cuando tenemos una tos o una hemoptisis, nos ayuda. Y obviamente el tratamiento de elección ahí es la radioterapia urgente, una radioterapia que debe ser hecha de manera inmediata. Vamos a hablar de la mucositis. Y ustedes a mí me van a enseñar más a mí de mucositis, ¿sí o no? A ver, díganme ustedes cuáles son los grados de la mucositis. A ver, las que trabajan en hospitales o en centros oncológicos me dan clases a mí de mucositis. ¿Aló? A ver. No tengo a nadie en clase, creo. Aquí estamos. Pero estamos mudas. ¿Qué pasó? Sí estamos, pero no sabemos esa de parte. grado 1 hasta grado 4. Ya. Ya, y cuéntame. ¿Cuál es la 1, la 2, la 3 y la 4? Bueno, vamos a verles aquí. El grado 0 es que no hay signos de mucositis. El grado 1 es que está rojo o está un poquito irritado. El grado 2 y hay ulceración, hay unas pequeñas ulceraciones, pero la capacidad para comer todavía la tengo. Sí me molesta, pero puedo definitivamente comer. La ulceración, estamos con ulceración, pero también y la limitación para comer. El grado 3 el paciente ya no puede comer, bonito. Le cuesta mucho, sobre todo los sólidos. Y en la 3 yo tengo ulceración con hemorragia y necrosis, obviamente no le pasa ni la saliva. ¿Por qué es importante esto? Los pacientes de cabeza y cuello, uno de los síntomas más frecuentes, uno de las complicaciones que se presentan en cualquier momento del tratamiento, hasta antes del diagnóstico. Cuando yo tengo una lesión en la boca,
puedo presentar mucositis. Y la mucositis tiene que ser tratada de manera pronta, porque eso va directamente proporcional al deterioro del paciente. ¿Quién de ustedes puede comer cuando tiene un afta en la lengua? Unita. No, Liz. Es doloroso. Es súper dolorosa. Cuando uno tiene un fuego en la boca, duele hartísimo. Cuando tiene una herpes en la lengua, peor todavía. Entonces, los mucositis es algo que ustedes, por eso a los pacientes hay que lavarles la boca. Por eso es que los pacientes tienen que tener siempre su boca limpia. ¿Por qué? Porque por la boca entra todo, señoras. Si yo no tengo un tratamiento adecuado de mis mucosas, la limpieza siempre preventiva antes de llegar a lo que les estoy mostrando a ustedes ahorita. Si yo no hago prevención en la mucositis o la infección en la mucositis, pues obviamente yo estoy perdiendo un tiempo valiosísimo con el paciente. Y ustedes son las encargadas de hacer esto. ¿Cuáles son las causas de la mucositis? Pues hay un montón. La radioterapia, la misma cirugía, la infiltración del tumor, la alteración de la inervación, el hipotiroidismo. Esto reduce la secreción de la saliva. Acordémonos, si tenemos tumores de las glándulas salivales, lo primero que tengo es pérdida de la salivación. Medicamentos como la amitriptilina. La amitriptilina es excelente para el dolor neuropático, pero provoca sequedad de la boca. Y cuando uno no tiene saliva, favorece las lesiones. Y además de que no solo favorece por sequedad, sino que favorece porque acuérdense que las enzimas como la tialina, como la amilasa que tenemos en la saliva, matan bacterias y degradan las proteínas. Por lo tanto, la reproducción bacteriana en la boca, a esa se ve afectada cuando yo tengo una buena cantidad de saliva. Si yo por la radioterapia me seca, me quema todo esto, ¿qué saliva voy a tener? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Darle agua, hidratarlo por la boca, al menos hasta que pueda deglutir. Hay otras cosas como la quimioterapia. Las quimioterapias, sobre todo en los pacientes hematológicos, los pacientes que usan metotrexate. Estos pacientes tienen un riesgo altísimo de tener mucositis. Acordémonos, por ejemplo, las infecciones de la boca como los hongos, los virus, el herpes, por Dios, el herpes es importantísimo. La quimioterapia y la radioterapia también obviamente nos provocan sequedad. El tratamiento no farmacológico es la higiene bucal. Vean, hijas, yo les pido de favor, ustedes acuérdense del paciente que está en la cama. Es un paciente que tiene, primero, montón de vías. Segundo, tiene dolor. Este paciente generalmente come poco, pero el paciente que come poco, aunque con tumores de cabeza y cuello, degluten menos. Sin embargo, a este paciente, aunque no esté comiendo, hay que limpiarle la boca. Es súper importante sacar las placas, sacar las prótesis, lavarlas por lo menos 3 veces al día. Esto es bien importante en el cuidado de las mucositis y en el riesgo de las mucositis. Estimulantes de la saliva como trozos de fruta. ¿Qué fruta nos provoca salivación? El limón. El limón, perfecto. Frutas ácidas. Las ácidas. En general, las frutas ácidas son las que más nos provocan secreción. Aunque si tengo mucositis de la fruta ácida, como que no. Pero si en cambio yo tengo un paciente que le están dando radio y lo veo que está como queriéndose hacer mucositis, pues para que le dé saliva, tómese un poquito de limón. Aumenta la ingesta de líquidos con limón, favorece mucho el cuidado de los labios. Es súper importante porque la boca se seca con mucha facilidad y la boca se abre, pero no debemos usar la vaselina. ¿Por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no se debe usar la vaselina? Es por la base del petróleo, dicen. Así es. La base de petróleo no se absorbe y lo que hace es que forma entre el labio una capa y no deja regenerar el tejido. Por lo tanto, la vaselina no se debe utilizar en los labios secos, sino que se debe utilizar
la manteca de cacao o lo que se parezca a la manteca. La humidificación del medio del aire, sobre todo en la noche cuando el paciente respira. No olvidemos que el paciente con tumores de cabeza y cuello respiran con la boca abierta y eso hace que se seque todo y al secarse, obviamente esto hace que se provoque. Una de las causas que se me olvidó nombrarles de sequedad de la boca y de riesgo, no de, sí, de aumentar el riesgo de mucositis, ¿cuál creen ustedes que es? A ver, ¿a quién se le ocurre? No, no, doc. Una pista, Doc. El oxígeno. El uso de oxígeno, además de secar la mucosa nasal, seca la mucosa oral. Yo quisiera que cuando puedan, cojan una mascarilla o cojan un catéter nasal y pónganse oxígeno. Y me cuentan. Prométanme que van a hacer esto, ¿sí? Frío y se siente reseco. Pero, ¿qué tiempo? Ah, Hasta pero el sabor de la comida te cambia. claro. Me seca la Ya, garganta también, la mucosa de la garganta no alcanza ni a hacer pasar la saliva. exactamente. Entonces el oxígeno no es la octava maravilla para usarla. Acordémonos que para la mucositis también podemos utilizar la pilocarpina, estos son los tratamientos medicamentosos, la cevimelina, que no hay aquí, el tratamiento de la sobreinfección, antimicóticos y antivirales y antibióticos también tenemos que usar, estimulantes de la secreción como los TENS, que se pone electricidad para que se estimule un poco más la saliva, tratamiento sustitutivo de la saliva cuando si es que ya no tenemos como la saliva artificial que sí hay en nuestro medio pero es muy costosa y las enjuagues magistrales. Yo aquí les traigo los enjuagues magistrales que hizo la que era jefe de cuidados paliativos de Solca, que ahora es jefe de oncología clínica. Ella juntamente con otras compañeras, hicieron este tipo de enjuagues bucales que les cuento que en paliativos nos ha ido muy bien. Tenemos enjuagues debridantes, enjuagues para calmar el dolor, enjuagues en la boca seca, enjuagues para las infecciones bucales, enjuagues para las bocas sangrantes. Este cuadro yo creo que es muy, muy importante. Que, si, bueno, como les voy a dar las charlas, entonces lo pueden tener. Es muy buenas y le cuento que nos ha ido muy bien. ¿Cuál es la mejor solución? Pues hay que buscar qué es lo que tiene el paciente. Porque si yo tengo un paciente con una lengua, con una saburra muy grande, con una pasta ahí encima, ¿ustedes se han oído de la piña? Sí, ayuda mucho a debridar las secreciones, específicamente en pacientes que presentan mucositis en quimioterapia. Es más sensible ahí. Lo que pasa es que la piña, ustedes no han oído la carne está dura. Y ustedes ponen piña, ¿qué pasa? Ablanda. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la piña tiene unas enzimas proteolíticas, es decir, que rompen las proteínas y debrida. La piña hace eso en la lengua. Entonces, cuando ustedes tengan una boca muy sucia, cojan piña purita, solo, sin agua ni nada, y la licúan. Y esa la aplican con el dedito envuelto en la lengua de manera suave. Les va a doler, pero al otro día ustedes tienen una lengua roja. Eso la hemos utilizado muchísimo tiempo en la unidad de cuidados paliativos de Solca y la verdad es que nos ha ido muy bien, nos ha ido súper bien. Ya les hemos con esto, por ejemplo, también nos puede ayudar. La piña no está puesta en ningún libro, no. Dicen que las frutas debridantes como la piña o la papaya pueden hacer, la papaya no funciona tanto, la piña sí. Lo que sí es que cuando ustedes ponen la piña la pueden poner una vez en el día o durante unos 2, 3 días, no más. Ya empieza a ver una lengüita roja, ahí párenla, porque si no ahí también lo que pueden hacer es provocarle mayor daño, pero sí ayuda muchísimo a limpiar.
¿Ya? Y una de las cosas más terribles que pasan en los cánceres de cabeza y cuello, señores, es la autoestima. Que, a ver, ustedes con un barro en la nariz, uno con un grano en la cara. Doctor, una preguntita. ¿Y qué tiempo se le deja la piña en No, la no, lengua? mija, usted ¿O solo un solamente ratito? la limpia, Ah, la limpia. o sea, le coge una gasa, la envuelve Ya. con un bajalenguas. Yo siempre les digo que el bajalenguas es el peor, es una cosa muy dura, pero ahí le ponen en el bajalenguas, cogen la gasa y la limpian y con eso le van debridando Ah, suavecito, suavecito, como quien unta una crema para desmaquillarse. ya. Como un Así. exfoliante sería, más o menos. Exacto, como un exfoliante, pero no fregando, sino como haciéndole un masaje para ir sacando esas. Lo que pasa es que en la lengua y la mucosa se regenera muchísimo tejido. Y si yo tengo un proceso inflamatorio ahí, el tejido se regenera más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Se va formando una capa gruesa que sirve de nido de bacterias o de hongos o de virus y favorece las infecciones. Entonces, yo tengo eso y tengo una cosa blanca, una lengua sucia. Entonces, esa lengua sucia con la piña, estoy quitando esas capas que no se han acabado de caer. Entonces, cuando yo ya tengo totalmente despejado el tejido, esto se regenera con mayor facilidad. Si yo no tengo una lengua limpia, ustedes no van a regenerar eso. Nunca. Por eso es que cuando hay la mucositis, de ley tiene que haber tratamiento para el dolor primero, antes de que vaya la salvaje de la enfermera y le haga la limpieza sin que tenga un rescate de morfina. No, Doctora, no. y eso se le hace una vez al día. Una vez al día, dos En la, veces al día el paciente no te va a aguantar, pero una vez al día durante unos en la dos, mañana o en la noche. a la hora que ¿O no? usted tenga la piña, mija, Bueno, y a porque la a hora veces que tenga el rescate. sí nos ha llegado pacientes así con unas lenguas así pastosas, pero no le hemos podido quizás ayudar o limpiarle. Le hemos limpiado así con un bajalenguas, pero la capita blanca siempre ha seguido. Y esa capita blanca nos hace Sí, la amarilla, ¿sí o no? sí, entonces no sé, bueno, es algo nuevo para mí, entonces algún rato va a tocar aplicarlo. Verán, cuando vayan a pedir la piña, ¿en dónde trabajas tú? Yo en el Andrade Marín, en el área de Ya. hematología. Uy, peor todavía, ya que son más dogmáticos que cuando tú pidas el poco de piña para limpiar esa boca, te van a ver con ojos de que ya esta se volvió loca, ¿qué le pasó? Ya mismo nos trae el cuy para la brujería. Dígales que no. La piña tiene esta enzima proteolítica que les va a ayudar muchísimo. Pero ojo, le va a provocar dolor al paciente. ¿Qué tienen que hacer? Póngale una dosis de morfina, de analgesia antes de la limpieza de la boca, pero no ese rato, sino unos 20 minutos antes. Le ponen, se van, dan la vuelta, van medicación a otros dos y vienen y le limpian la boca con el rescate de morfina y le limpian. El primer día le ha de salir, es más, hasta les puede sangrar un poquito. Otra cosa que es muy útil, pero no cuando tengo esa lengua tan sucia, pero sí un poquito sucia, es el agua oxigenada. Un tercio de agua oxigenada con 2 tercios de agua. Con eso el paciente, acordémonos que las limpiezas, como los jabones con agua oxigenada, lo que hacen es entrar a la cavidad y sacar, entrar a la cavidad y sacar. Por eso es la espumita, ese es el juego de la espumita del agua oxigenada. Es como por arrastre. ¿Sí? El agua oxigenada no mata bacterias, el agua oxigenada lo que hace es limpiar por arrastre. Entra y saca, entra y saca. Ese es el agua oxigenada, ¿no es cierto? Entonces, el agua oxigenada también no sirve, pero no pura. No pura en una mucosa irritada les arde mucho, pero nos puede servir diluida en un poquito de agua, pero obviamente no tiene el mismo efecto que la piña. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, siguiendo con nuestra clase, vamos a hablar ahora de la autoestima. Cuando nosotros tenemos un grano en la cara, tenemos eh, hasta algo tan simple como que no nos podemos igualar las cejas cuando nos maquillamos o no nos queda la boca bien pintada. Pues eso es algo absolutamente pasajero. Sin embargo, el paciente que tiene un tumor en la cara tiene un estigma. Todo el mundo se voltea a mirar. O sea, cuando tú ves a alguien con alguna deformidad en la cara, te quedas mirándolo.
uno se queda mirándolo. Y eso causa que uno se sienta mal. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a tener pérdida de lo que yo soy y de lo que yo creo. No es como bueno fuera que siempre que tengamos un tumor de cabeza y cuello tengamos así como esta señora que un poquito subidita de kilos, pero ella se ve hermosísima. Aunque no importa que se vea flaca, la cosa es que ella, aunque gorda o flaca, se sienta feliz. El paciente que tiene tumor de cabeza y cuello, ¿qué es lo primero que le va a molestar? La deformidad, la cicatriz, la pérdida, entre comillas, de la estética. Peor en un mundo en el cual lo que vende es imagen. ¿Ustedes cuando han visto de relacionador público a alguien que ha tenido un labio leporino? ¿Cuándo han visto una presentadora de noticias fea, con una nariz grande, con 20 lunares en la cara, con los dientes deformes? ¿Cuándo? Entonces, peor aún cuando tú tienes un tumor que te deforma la cara, que te deforma tu expresión, que ni siquiera puedes tener los gestos de expresión normales porque tengo un cáncer en mi mucosa y estoy así con la boca torcida. ¿Y ustedes qué hacen? Se quedan viéndole. ¿Qué pasa cuando alguien tiene su desviación de la boca? Ustedes se quedan. Y eso hace que la autoestima sea muy importante en este tipo de cáncer. Ustedes tienen un cáncer de estómago y sí, te ven flaco y no más. Tienen un cáncer de pulmón, toses, pero nadie te está viendo. Pero un cáncer de la cara, un cáncer del cuello, que te causa deformidad, siempre hace que ustedes volteen a mirar y que obviamente esta persona se sienta en que realmente la autoestima es muy baja. Peor un tumor que te deforma o que te sangra, o peor aún un tumor que huele feo. Los tumores de la cara, de la boca, tienden a oler muy feo porque estamos llenos de bacterias anaeróbicas que provocan mal olor. Por eso es que es tan importante que se les lave, que se les mantenga limpio. Pero si yo tengo un tumor aquí en el labio, deformante, que me apesta, ¿qué puede pasar? Mi autoestima se va al piso. Y ojo, el impacto del paciente que ha tenido cirugía de cabeza y cuello es bien importante. Y obviamente ellos tienden a tener síndromes depresivos, problemas de acoplamiento nuevamente de la sociedad, porque todo esto tiene una carga social, una carga muy importante. Paciente que cuando tiene un problema de lengua, imagínese a alguien que le aparece un cáncer de lengua y era, qué sé yo, vendedor. ¿Cómo va a vender? ¿Quién le va a entender? Este señor era corredor de bienes raíces. ¿Cómo va a ir a trabajar si no se le va a entender bien lo que habla? Entonces, tenemos que pensar en que hay variabilidades en las cuales la edad, el sexo, la religión hace que las respuestas a cierto tipo de cánceres, sobre todo el de cabeza y cuello, sean diferentes. Que a alguien de los 75 años se le caiga el párpado o que le tengamos que quitar una lesión tumoral en la cual tenga una parálisis facial, va a tener una implicación. Pero a alguien como cualquiera de nosotros que estamos en edad productiva, que tenemos que tener contacto con los pacientes, ¿cómo no le va a afectar un tumor en la cabeza y el cuello? ¿Cuántas veces ustedes han compartido o han ido a un agente o alguien que les atienda al público con traqueostomía? ¿Alguien de ustedes lo ha hecho o ha tenido? No, ¿Aló? nunca, nunca. Ni traqueostomía, ni prótesis, porque no hay. Entonces, obviamente eso tiene un impacto muy importante. Y el riesgo de psicopatía y el riesgo de suicidio en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello es muy alto.
obviamente los pacientes con antecedentes psiquiátricos que, 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 que obviamente tienen riesgos de introversión, la gente muy tímida o que ha tenido una toxicidad muy, muy, muy grande con la quimioterapia, aumenta los riesgos de que la psicopatología sea parte de su enfermedad también. Cualquier afección psicológica en el área de cabeza y cuello obviamente tiene una implicación muy importante. El paciente se siente obligado a estar siempre con así, como cuando estábamos con el COVID, a taparse, a ponerse bufanda, a no hablar tranquilamente, a tener que usar un sombrero de manera permanente. La pérdida de la estética de la cara. Además hay otra cosa. No, cuando la persona pierde su fisonomía, se ve al espejo y no se ve a esa persona. Si yo que tengo 54 años me da un tumor de cabeza y cuello, tengo una aquí la deformidad, probablemente yo vea al espejo y no me reconozca. Y eso tiene un impacto psicológico terrible. Eso tiene impacto. Y este impacto psicológico que yo les digo se ve no solamente en los cánceres de cabeza y cuello, sino, por ejemplo, en aquellas personas que se hacen la banda gástrica, que tiene una pérdida muy importante de peso en muy poco tiempo, la cara es otra. Y eso es una de las complicaciones psicológicas que tienen las personas que se hacen bandas gástricas o que se mandan a sacar el estómago para que no coman. Entonces, este tipo de cosas, por eso el paciente tiene que tener un acompañamiento psicológico. Por eso tiene que tener un acompañamiento en pares. ¿Ustedes saben qué es el acompañamiento en pares? ¿Aló? A ver, niñas, hoy me vinieron recansadas, redormidas. ¿Qué pasa? No, doc, aquí Es estamos. que no sabemos qué es el acompañamiento en pares, Doc. El acompañamiento, por lo menos dígame no, para saber que no estoy hablando yo sola con la compu, por Dios. Como Nos algún podemos, grupo, una clase de grupo, quizás. El acompañamiento en pares es que la persona que tiene una patología similar o muy parecida a la mía, entre los dos hablamos de lo que tenemos. Y aunque no lo crean, esto tiene un impacto muy importante. Porque, por ejemplo, yo tengo colostomía y creo que soy la única y creo que yo soy la única que siento que apesto porque tengo la colostomía y huelo caca todo el tiempo. Entonces, cuando yo hago mi reunión con otra persona que tiene colostomía, dice, no, pues si a mí también me ha pasado eso. Me fui a una reunión y ¡pac! Se me abrió y yo sentía que apestaba caca y no tenía más fundas de colostomía. O la otra decía, no, a mí en cambio lo que me pasó un día era que ya no habían fundas de colostomía y me tocó ponerme una funda de plástico. Eso, aunque ustedes no lo crean, ese apoyo en pares, por eso se llama par, porque son personas que tienen una característica especial y no es que se ayuden, pero el hecho de que haya una persona que tenga lo mismo que yo tengo, eso ayuda a que mi carga sea menor y que yo pueda decir, ah, no soy la única. Entonces, cuando yo tengo acompañamiento en pares, ve, yo no soy la única que soy tartosa porque no tengo lengua, hay más personas, pero yo era enfermera de atención al paciente y no tengo problema porque a lo mejor no tenía que hablar mucho, pero este que también le quitaron la lengua, pues este pobre era recepcionista en un hotel, entonces ya no podía hablar y ya perdió su trabajo. Y aunque sea esto, ayuda psicológicamente de manera importante. En nuestros hospitales, excepto en algunos sitios, nunca se ve eso, nunca. Y esto es bien grave. Solamente hay ciertos sitios donde, por ejemplo, los pacientes portadores de VIH o que viven con VIH, ellos sí tienen en algunos hospitales estas terapias de situación en pares. En el resto no les importa. Y así es. El trastorno de la imagen corporal puede provocar ansiedad en el 35% de los pacientes que tienen tumores de cabeza y cuello. La depresión es un síntoma a lo largo del tiempo muy importante y acordémonos que la depresión era un síntoma que acompañaba al riesgo de cáncer de cabeza y cuello, pero también es un agravante durante el proceso de enfermedad. La
Las tumores de cavidad oral, el 60% de depresión postquirúrgica disminuye al menos el 30% después de 6 meses. Ya cuando el paciente ha recibido el tratamiento y el acompañamiento adecuado, pues esto va disminuyendo. Otro de los síntomas que puede provocar esto es la incertidumbre, la nutrición en el 66%, la autoimagen y preocupaciones sobre la familia. En los pacientes que tienen cáncer puede ser de 53.1%. Entonces, señores, cuando yo tengo un paciente con cáncer de cabeza y cuello, lo que tengo que hacer con él es primero ayudarlo. ¿Y ayudarle en qué forma? Con una buena comunicación. Siempre yo sé que no tenemos la gente o no se comunica o se comunica mal. No sé si ustedes sepan alguna vez que cómo la gente se entera de su situación. Siempre se enteran de una manera brusca, de una manera, es que usted no tiene pronóstico. A ver, yo les pregunto, ¿qué es pronóstico a ustedes? ¿Aló? ¿Qué es pronóstico? La predicción de que va a pasar algo. El pronóstico es una forma de decir en qué tiempo va a pasar o no algo, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién más me dice que es pronóstico? ¿Mm? Es una predicción, algún acontecimiento o algo. Ustedes han visto los Es una pacientes. predicción, Los pacientes. algo que puede pasar, Exacto. lo que está planeado que pase. Ustedes han visto cómo, esperen que les voy a mandar este rato el link de la charla. Ya. Ahí está en el link de enfermería oncológica, el link de la charla que vamos a tener a las 8 de la noche. Resulta que ustedes le preguntan eso a un paciente y ellos no saben. Entonces, digamos, los médicos súper sabiondos a decirles, es que el pronóstico de su enfermedad es tal. ¿Qué hace el paciente? Ah, bueno. Cuando ustedes le dicen el pronóstico es al 30% en 5 años, ¿qué entienden? La esperanza de vida. Eso. Pues imagínese usted, mi hija, ¿quién me contestó? Yo, Paola. Ya, a ver, Paola, tú eres licenciada en enfermería. Ajá. ¿Será que tú, que eres licenciada en enfermería y has oído 100 veces eso, crees que el Juan Pilagüen que vive en el Oriente va a entender que es el 30% a 5 años? De esa forma de comunicación, no. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Entonces, resulta que la comunicación constituyó un instrumento increíblemente importante, que no solamente sirve para dar malas noticias, sino para todo lo que uno va a hacer. La comunicación es una de las formas en las cuales el hombre se mantiene, porque nosotros no podemos vivir incomunicados. No podemos. Y comunicación no es información. Comunicar es que yo les mando a ustedes algo y ustedes me responden algo. Por eso yo mi clase quiero que sea comunicativa, no informativa, porque si lo que voy a hacer es informarles, pues mejor les doy las diapositivas y váyanse. Comunicación es establecer eso, común, algo común, es un saber común que tenemos que tener en cuenta. Y ese saber común es ese, ¿qué va a pasar con tu enfermedad? Que yo voy a decirte qué va a pasar. ¿Y tú qué piensas de lo que yo te digo? Los problemas legales en medicina son por una mala comunicación, porque ningún médico ni ninguna enfermera salen a matar al paciente, nadie. Nadie sale a matar a nadie, sino por la mala comunicación, porque las complicaciones de cirugías o las complicaciones de cualquier enfermedad siempre pueden existir. Pero si yo no tengo una buena comunicación, peor en un paciente con cabeza y cuello, que tengo que decir, mire, usted para salvarse tiene que hacerse la traqueostomía, o yo le impongo
Y él me dice, pues que yo no sé qué es la traqueostomía y es que a mí me da cositas porque yo veía que mi tío nunca más pudo hablar y es que yo he visto que la quimioterapia les mata más rápido. Y si yo no hago caso a lo que el otro me dice y yo minimizo, digo, ay, pero ¿cómo va a decir eso? Pues, a ver, no sea torpe. A ver, ¿qué piensan ustedes si yo le digo a alguien eso? Ay, ¿cómo va a creer? Yo le opero y verá cómo se mejora. Tenga, se complica. Al otro día pues me demandan. Y la otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta en la comunicación es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es, por ejemplo, la no respuesta a las preguntas que yo les doy. ¿Qué puedo yo pensar cuando ustedes no me contestan? Puedo pensar que pusieron la pantalla y se fueron. ¿Sí o no? Puedo pensar, Sí, no es cierto, puedo pensar que mi clase está aburridísima y me pusieron la fotico. Ay, sí, toda bonita la fotico, bien peinaditas, bien guapitas, todo lo que quieran, pero nadie me está parando bolas. Ese es un lenguaje no verbal. Otro lenguaje no verbal es que yo agarre y les diga, a ver, la comunicación constituye un instrumento, el 60% no verbal, el 85% desean conocer su enfermedad. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mírenme mi actitud. Hay lenguaje y hay comunicación no verbal, que es muy importante, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuando hablamos. ¿Qué pasa cuando yo hablo con un paciente y no lo veo a la cara? ¿Qué siente el paciente? Que no le No importa. tiene confianza. Que le está mintiendo también puede ser. Que Claro, no que no tiene certeza de lo que habla. exacto, o que simple y llanamente, ay, es que el doctor ni me vio porque estaba en el computador. Entonces, señores, la comunicación es una herramienta muy efectiva para todo, para todo. Yo puedo pensar que ustedes, a estas niñas no les importa la clase, yo como que ni la preparo, mejor dejemos así. Y les mando tareas. Y ustedes dicen, claro, es que esta profesora no me enseña, es el como, pero es que ustedes no me contestan en clase, entonces yo asumo que a ustedes no les importa. ¿Y es por qué? Porque no me comunico con ustedes. Entonces, cuando ustedes me dicen, después de 5 minutos, es que no sabemos qué es algo en pares, díganmelo, porque yo no puedo dar por hecho algo. Lo mismo pasa con los pacientes. Cuando ustedes no le comunican a un paciente, cuando ustedes no le dicen, buenos días, yo me llamo María y voy a ser su enfermera en este turno y le voy a poner este rato el paracetamol. O viene el paciente, ¿qué me está poniendo, licenciada? Ya le estoy poniendo la medicación que indicó el doctor. Licenciada, es que me está doliendo. Ya le dije que ya le puse para el dolor. Es que no me ha dicho. A veces el paciente no tiene dolor, sino lo que quiere es tener a la enfermera ahí al lado, porque no tiene quien la oiga, porque no tiene quien la comprenda y ella cree que esa personita vestida ahí con esa queso o esa cofia en la cabeza o esa teja, no sé qué tengan ustedes, eso me da mi confianza, porque sabe más que yo de salud y porque yo siento la confianza de que ella me está cuidando. No crean que les ven por su cara bonita. No, 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 no. Les ven porque confían en ustedes. Acordémonos que el que está en la cama le ha dado a usted el poder de jugar con lo más preciado para él, que es su vida. Entonces, es por eso que la comunicación tiene que ser adecuada. A veces el paciente solo necesita que lo escuchen. No, usted no le va a solucionar, "Ay, es que mi hijo no me vino a ver". Ustedes no le van a traer el hijo, pero solo necesita que alguien le oiga la queja. Y sobre todo de la enfermedad, señorita, ¿y usted sabe qué horas me van a llevar a la cirugía? Ya lo van a llevar. No, estoy preguntando a qué horas me va a llevar. Que ya lo van a llevar, ya le dije. ¿Qué cuesta decirle, sabe que ya le voy a averiguar, o en 10 minutos, o no lo van a bajar a quirófano, o ya ¿a qué horas me ponen la quimioterapia? Espéreme un ratito, que apenas esté preparada se la ponemos. Es cuestión de comunicación. Y los pacientes que tienen alteración en el habla,
y tienen mayor dificultad para comunicarse, es terrible. Paciente con traqueostomía que no puede hablar y le toca escribir. ¿Cómo escribe con dolor? A ver, díganme ustedes. Entonces, la comunicación es una cosa que tenemos que ir determinando muy bien. Y una de las cosas importantes también en cabeza y cuello es que tenemos que tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, de cuándo limito mi esfuerzo terapéutico y si voy a aplicar o no una sedación al final de la vida cuando yo tenga un síntoma lo suficientemente grave. Y obviamente todo eso no lo podemos tomar esta decisión de manera adecuada conjuntamente con el paciente y la familia si no hay una información sobre la enfermedad. Por lo tanto, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando comunicamos. Cuando estamos hablando de comunicación, tenemos que evitar usar tecnicismos. No podemos decir, no podemos minimizar lo que el otro dice. No se preocupe, eso no pasa nada. A ver, en el otro es una preocupación. No, lo que usted está diciendo como por ejemplo, cuando le dicen a uno, ay, doctorita, ¿y el ají será que me lo puedo comer? Porque es que eso es enconoso. Mentiras, el ají no encona, se encona la herida, porque yo no tengo las manos sucias, no porque como ají. Entonces, minimizar al otro, lo que el otro siente es como decirle, lo que usted dice no es válido, y eso no está bien. Dar consejos no se puede hacer. Hay que esperar a que cada uno encuentre el mecanismo para que encuentre su respuesta e interrumpir la conversación o desviar cuando el paciente pregunta algo, pues obviamente eso no se puede, no se debe realizar. ¿Listo? Tenemos 2 minutos espéreme un ratico. Espéreme que vamos a llamar lista, porque el otro día me dijeron que yo no llamé lista cuando tenía que llamar. Entonces, aquí estamos. A ver, Urbano, Verónica, prendamos no sean malitos, prendamos las cámaras. Buenas noches, dice Doc, presente. Urbano, Kaisa, Evelyn, Presente, Lisa, buenas noches. Carrera, Paola. Carrera, Paola. Presente, Doc. Buenas noches. Chiliquinga, Karina. Buenas noches, doctora. Presente. Chiluisa, Verónica. Chiluisa, Verónica. ¿No está? Bonita menos. Ya. Aquí está. Daquilema, Guamán. Perdón, doctor. Buenas noches. He apagado el micrófono yo hablando. Karina, ¿sí estás? No, yo soy Rocío de Aquilem. Ah, Daquilema, sí estás. Sí, gracias, doctora. Y Karina Chiliquinga. Karina Chiliquinga puso su foto muy bonita, pero no la veo. Eso quiere decir que no está. Karina Chiliquinga. Ahí está, Doc. Sí, la foto. ¿Dónde está Karina? Está ahí, pero se le ve con el uniforme intentando hablar, pero no sé por qué no se le escucha. Bueno, Parece no tener señal. está como en estatua. Ya, Díaz José. Presente, profesora. Ya, Espinosa Natalie. Presente, buenas noches. Carolina Flores. Presente, Doc, buenas noches. Doctora, sí estoy aquí. ¿Quién está aquí? Sí. Ya, te oí. Karina Chiliquinga, ya. Luisa, perdón, Verónica Chiluisa también. Disculpen. Ya, bueno. Isa Carla. Presente, Doc, buenas noches. Ahí creo que no. Doctora, buenas noches. Joana García.
Presente. Buenas Ya. noches. Lobato Paola, Presente, Doc. Buenas noches. Yolanda Martínez. Yolanda Martínez, Presente, doctora. Buenas noches. ya. Mesías Sonia, Presente, buenas noches, doctora. Murga Mariela, Doctora, buenas noches, presente. Kenorán Verónica, Presente, doctora, muy buenas noches. ¿dónde estás? ¿Estás, Kenorán Verónica, dónde estás? Aquí estoy. Hola. ¿No está puesta la pantallita? ¿Sí? Está prendida mi cámara. Espérate, es que ya no está. Aquí estoy. Le levanto la mano para que se suba la... Sí, ya, ¿por ya qué? le- Ahí, ahí. Ya. Ya. Carmen Rodríguez, Presente. Salazar Dina, Buenas noches, doctor presente. Paola Sánchez, Buenas noches, doctora. Presente. Maite Sosa, Buenas noches, Doc. Presente. Rosa Valverde. Rosa Valverde, ¿Ahí me escucha, Doc? sí, ya. Hola. Ya. Buenas noches. Presente, Doc. Vázquez Jessica, Presente, doctora. Vilena Ana, Presente. Buenas noches. Vintimilla Luz, Presente, doctora. Buenas noches. ya, y Zúñiga Karen. Karen Zúñiga, Presente, buenas noches, doctora. buenas noches. Bueno, han estado bien. Pues, Presente. Jessica Chan. ahora sí, sigamos con nuestro tema. Y como les dije, bueno, vamos a ver ahora, volvamos a nuestro tema. ¿Tienen preguntas hasta ahora del manejo paliativo en cáncer de cabeza y cuello? Sí, doctora, una pregunta. Pregunta. No quise interrumpir en antes y me quedé con la duda. No sé, pues las compañeras, yo como no trabajo a nivel oncológico, me quedé con la duda. Yo he visto que así como para hacerles la limpieza bucal a los bebés, hay una manera de un cepillito como de goma. ¿Eso no sirve para los adultos? Sí, sirve un montón. Es como el de dedo, como los de Sí, dedo que va también. en eso también puede Sí, ayudar. el problema es que aquí en el país es muy difícil. Verán, yo conocí unos para limpiar la boca, que son unos palillos que en la punta tenían una esponja, como más pequeños. ¿Te han visto esos que son como unos palos que tienen la punta en la esponja para lavar los platos? Igualito, pero más pequeño, y con eso lavaban la boca. Y en vez de cepillo con cerdas, tenían una esponja. Y esa esponja ya viene llenita de lo que tú quieres, con lo que tú quieres. Si es con bicarbonato o con la clorexidina, vienen y con eso directamente ya con eso se le enjuaga. O sea, le mojas y dentro de la esponja ya va la clorexidina o ya va el bicarbonato y con eso le limpian. Pero aquí en el país cada uno de esos sale muy caro porque cada cepillito de esos cuesta aproximadamente $2. Entonces, obviamente, imagínate lo que es gastarte en limpieza vocal unos $2 cada vez que haya que hacerle, que son 3 veces, 4 veces al día. Pues imagínense, saldría costosísimo. Entonces la recomendación sería hacerlo con las soluciones que usted nos recomendó ahí y con Pues yo les recomiendo esas porque esas a nosotros nos han funcionado. Si ustedes tienen alguna otra, pues cuéntenos para ver cómo nos... la pasta dental no se puede utilizar aquí, ¿no? Sí pudieras usar la pasta dental. Sí pueden usar la pasta dental. Es más, la pasta dental se debe utilizar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay que diluirla un poquito. O sea, no hay que hacerla tan concentrado. Y no cepillar duro,
sino más bien, por ejemplo, cuando es en la boca o en los cachetes, es más bien una pasada, no una fregada, sino una pasada uniforme para ir limpiando de poquitos. Y es recomendable que se acerquen con el odontólogo. Perdón, doctora. Es recomendable que, perdón, Que se acerquen, o sea, que igual se hagan atender por el odontólogo. a ver, todo paciente oncológico por ley debería tener chequeo odontológico antes de empezar cualquier tratamiento, aunque el cáncer esté en la punta del dedo. ¿Por qué? Porque el paciente que es oncológico, que va a terminar en quimioterapia o radioterapia, tiene riesgo de hacer inmunosupresión. Y las caries, las infecciones, los abscesos, las malas condiciones de las piezas dentales es foco de infección. Entonces, probablemente cuando uno está sano, no pasa nada con esos focos de infección. Pero no sé quién tiene el parlante prendido, que por favor lo apague. Por favor, compañera, el micrófono. Jessica, vas. Jessica. El micrófono. Jessica. Jessica. Ay, perdón. Ya, eso, apágate. Ya le apago, ya le apago. Ya. Entonces, todo paciente oncológico antes de quimio, de radio, debería hacerse un chequeo completico de las muelas. Si hay alguna pieza dental que está con caries, pues hay que curarla. Si hay alguna pieza dental que hay que extraerla, pues que la saquen. Generalmente nosotros tenemos pacientes con la boca hecho pedazos. Y peor el paciente que tiene cáncer de cabeza y cuello, en el cual el riesgo de pérdidas dentales, por ejemplo, cuando han recibido la radio, el riesgo de pérdidas dentales es muy alto. Entonces, obviamente hay que estar pendientes de eso porque eso es un foco de ingreso de infección. Y tenemos que hacer que esto mejore. Bueno, niñas, siguiendo con... Ya, ¿alguna otra pregunta que tengan? Nada, doc. Yo solo quería comentarle que nosotros en el Andrade, en el servicio, cuando los pacientes están con mucositis, hacemos la fórmula magistral, pero hacemos con la combinación del magaldrato, la nistatina, loratadina y lidocaína. Ya, la loratadina, ¿cómo la ponen? Le ponemos, le mezclamos del magaldrato, son 40 ml, de la loratadina son 20, la nistatina igual son 20 y la lidocaína son 15 ml. Mezclamos las 4 componentes y eso lo utilizamos como fórmula magistral. En los que ¿Pero son magistral para qué? ¿Mandé? Para las mucositis. ¿Para qué estadio? Porque verás, uno puede tener mucositis, o sea, está bien, esa es una magistral que funciona, pero acordémonos de una cosa, la nistatina nos sirve como vial. La nistatina, si yo tengo hongos en la boca, la nistatina con el enjuague no funciona, niñas. Todo el mundo cree que ya con el... No, hay que darle fluconazol por vía oral o por vía parenteral. Si no meten el fluconazol sistémicamente, la nistatina solita, quiero que... Sí, ellos continúan con fluconazol o litroconazol. Sí, pero sí, por vía oral. Exacto. Pero lo aparte que de nos eso. sirve la nistatina es como vial para todo lo que tú le vas a poner, ¿sí? Y lo ideal de tu solución es que el paciente en la boca haga el enjuague y lo degluta. Porque acordémonos que si le doy radioterapia al paciente, no solo está aquí en la lesión, sino que aquí abajo también. Entonces, probablemente la mucositis le acompañe por un montón de su ser. Sí, por ciento nosotros tenemos que la primera que tome un poquito en la boca y que haga gárgaras y escupa. En la segunda, igual que ingresa un poquito, que se degluta un poquito y lo demás hace gárgara y bote. No, hágale. ¿Y por qué no le hacen deglutir todo? Nunca le hemos hecho deglutir todo. No pasa nada. No pasa nada. Lo que lo tenga en la boca, lo haga que entre por todos los huecos y que se lo traiga, no les pasa nada. Ellos, bueno, es cuando es paciente con quimioterapia, cuando ya están con mucositis, pero cuando ya están, o sea, paciente que ingresa a la quimio, toda su quimio, durante mantengas en la casa, tienen que hacer los enjuagues con bicarbonato.
Diluimos más o menos unos 200 a 250 ml de bicarbonato y en esa le colocamos una cucharadita de tomar café de bicarbonato, le agitan esa agüita y esto tienen que hacerse los enjuagues cada 8 horas o cada 6 horas. Eso le mandamos en la casa y también apenas ingresan al hospital. Eso es de edad de largo. Así es, Sí. así es. Y por último, si no funciona la clorhexidina, pero como ahorita no hay en el hospital, No, tienen que pero la comprar afuera. clorhexidina, verán que con la clorhexidina tienen que tener mucho cuidado. La Sí, clorhexidina hace que las células del epitelio se pierdan más rápido. Y hay gente que hace mucositis a la clorhexidina, ay, porque como no. es abrasivo, les lacera más rápido. Entonces, no siempre la clorhexidina es lo ideal. Ujú. Y sí, cuando ya no nos funciona con esas, ya vamos al clorhexidina. Bueno, ahorita vamos a hablar de cáncer de esófago, niñas. Tenemos que adelantar un poquito porque ya mismo tenemos que entrar O sea, a la... perdón un ratito, disculpe, la clorhexidina me dijo que en mucosas era abrasiva. Puede ser, Mucosa. sí, en la mucosa de la boca puede ser. Mira, hay mucha ¿Y en gente... piel? En piel no. En En piel piel, no. en piel no, no, en piel no, pero en la boca sí. En la boca sí Ah, puede. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de cáncer de esófago. Ustedes han visto pacientes con cáncer de esófago, pues aunque ustedes no lo sepan, el cáncer de esófago es un cáncer que antes generalmente se decía que paciente con cáncer de esófago estadio 3 o 4 ya era manejo paliativo. Y todavía hay un poquito de eso porque en nuestro medio obviamente el cáncer de esófago se diagnostica de manera muy tardía. Es más común en los hombres que en las mujeres con una relación de 7-1. Oscila entre los 55 a los 70 años su presentación más común. Los factores de riesgo son como los que vemos ahí, el tabaquismo, el alcohol, la dieta en déficit nutritivos como la hipovitaminosis, la ingesta de alto contenido de nitrosamidas. ¿Cuáles son las nitrosamidas? Las nitrosamidas son sustancias que se utilizan para la preservación de pescado o de carne. Y un alimento que tiene muchas nitrosamidas, bueno, no es alimentos, un condimento, ¿cuál es? Los aliños podrían ser. ¿Cuál espero? Porque la pimienta no tiene. El comino. Tampoco. La criollita. Los caldos Maggi, la criollita, la rancherita, las sopas que vienen en sobre, esos son ricos sin nitrosamidas, que tienen ese saborcito rico salado. Pues Ahorita eso, también estoy viendo que dice el barbecue, puede ser. Aquí veo algo que dice de las nitrosaminas, pero dice sí, las nitrosaminas también, pero cuando tú, a ver, la salsa barbecue uno la puede hacer, pero la salsa barbecue que uno compra es rico en nitrosamidas. Entonces, ese tipo de alimentos pueden aumentar el riesgo de cáncer de esófago. La acalasia, el esófago de Barrett o el reflujo gastroesofágico, que ya vamos a hablar un poco adelante. El sobrepeso es un factor de riesgo para cáncer de esófago. El cáncer de cabeza y cuello o de mama cuando han recibido tratamiento de radioterapia o de por ejemplo, pacientes que han tenido radioterapia localizada en cuello, pueden tener el riesgo de que después desarrollen un cáncer en el esófago cervical. Cáncer de mama cuando han recibido la radiación en el tórax. El síndrome de Plummer-Vinson, que me van a buscar eso de tarea, por favor. Y la ingesta de bebidas calientes. ¿Por qué? Porque la ingesta repetitiva de bebidas calientes provocan quemadura y las quemaduras provocan alteración de la celularidad del esófago. Entonces, estos son los factores de riesgos para el cáncer de esófago. El esófago básicamente es un tubito, es un tubo
que tiene estas capas, la mucosa, la submucosa, la musculares y la adventicia. ¿Por qué les presento esta? Porque dependiendo de este dibujito vamos a entender el tipo, acordémonos del TNM, el tamaño, los nódulos y las metástasis del este. El esófago es un órgano que conecta la faringe con el estómago. Está dividido en 3 regiones, en la región cervical o esófago superior, en el medio o esófago torácico y el bajo, que es el que queda por debajo, por encima del estómago o esófago bajo. Ay, aquí está, perdón. Aquí ustedes van básicamente las capas del esófago, el mismo dibujo que les mostré antes, pero en un dibujo más cortado longitudinalmente. Entonces aquí tenemos las diferentes, está aquí el epitelio, está aquí la lámina propia, está aquí la submucosa, aquí está la muscularis y aquí está la adventicia y aquí están los nódulos regionales del esófago. Estos gráficos, ¿por qué son importantes? Porque resulta que dependiendo de su localización, pues vamos a tener su estadiaje y su pronóstico. No es lo mismo tener un cáncer aquí que un cáncer aquí. Porque cuando yo tengo esto, probablemente, si yo tengo un cáncer aquí arriba del esófago, pues la cirugía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me van a cortar esto? Probablemente me tengan que cortar esto, cerrar aquí y yo definitivamente alimentarme por una gastrostomía. Mientras que si yo tengo aquí en la unión gastroesofágica, que es en la parte distal, cerca del cardias, probablemente lo que hagan es una resección aquí y me suban el estómago aquí para no perder funcionalidad. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Además de esto, nos va a permitir diferenciarlo también por diferentes síntomas que el paciente pueda tener. Si yo tengo un cáncer de la parte de arriba del esófago, yo lo que voy a tener, primero que todo, es una tos apenitas ingiero. Mientras que si yo tengo una tumoración aquí, lo que voy a tener como síntoma, más que atragantamiento, lo que voy a tener aquí es dolor a la deglución, voy a sentir el paso y además de eso, en vez de lo que yo voy a tener probablemente es vómito después. Entonces es diferente la clínica que vamos a tener. El cáncer de esófago tiene 2 presentaciones típicas, que son las más comunes, que es el cáncer de células escamosas y el adenocarcinoma del cáncer de esófago. Entonces, el cáncer de células escamosas, puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo de todo el esófago, pero es más común en la parte de arriba del esófago. O sea, ¿en dónde? Aquí, en esta parte de arriba. Cuando encontramos un cáncer a este nivel, estamos pensando más que sea un escamoso. Mientras que si pensamos que es más abajo, vamos a pensar que sea un adenocarcinoma. La diferencia es que estas son células epiteliales, son células escamosas, mientras que aquí son adenocarcinoma, es decir, es de células que están con glándulas que son productoras de moco o productoras de alguna secreción, por eso se llaman células glandulares. Quiero arreglar bien, ese cuarto quiero impecable. Pero Apégame bien más. impecable, o yo me lo dejo al cuarto. Listo. Entonces ya mando a arreglar el cuarto, entonces ya podemos seguir. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque adenocarcinoma, que se produce aquí en la unión gastroesofágica, es común cuando uno tiene una cosa que se llama esófago de Barrett. ¿Alguien sabe qué es el esófago de Barrett? ¿Aló? Estamos buscando. Bueno, busquen. Cuando hay una estenosis, o sea, se hace una estenosis ahí. No, mija. A ver, ¿quién da más? El esófago de Barrett es el cambio de las células de la parte distal del esófago. ¿Por qué? Generalmente el esófago está hecho para moco, para producir un moco, un poquito de moco,
pero no para tener en su interior contenido ácido. Las células del estómago son las que están preparadas para recibir ácido. Cuando yo tengo un reflujo gastroesofágico, si nos vamos, cuando yo tengo un reflujo de aquí para acá de contenido ácido, las células de aquí cambian. Y este cambio de las células se llama esófago de Barrett. En vez de que sean células glandulares que deberían estar aquí, aquí se provoca una cosa que se llama esófago de Barrett. Y ese esófago de Barrett hace que se vea una lesión ahí cuando se hace la endoscopía y se toma la biopsia. Ese cambio de las células es lo que se llama esófago de Barrett. Y este esófago de Barrett es un factor de que ustedes después de 20 años puedan desarrollar cáncer de esófago. ¿En quiénes se dan? En quienes tienen reflujo gastroesofágico de manera permanente. Por eso es que el reflujo gastroesofágico tiene que ser tratado. ¿Y cómo se trata? O se le hace porque tienen una hernia y se les regresa todo, entonces tienen que operarle, o se le hace algo para que la acidez del estómago no sea tan ácido. ¿Con qué? Con omeprazol, con bloqueantes H2. Entonces, ese es el esófago de Barrett. El cáncer escamoso de esófago tiene grados, grado 1, 2 y 3. Entonces, estos grados hacen también que sean para el pronóstico bien importante que ustedes lo conozcan. Entonces, se llama carcinoma de células escamosas. Grado 1 es el tumor bien diferenciado. ¿Qué era el tumor bien diferenciado? Aquel que se parece mucho al de su origen. Entonces, este tumor bien diferenciado está formado por células queratinizadas en su mayor proporción y aparecen en las imágenes como que fueran perlas o nidos al microscopio. Pero estas células escamosas se parecen mucho al tejido original del esófago. Las G2 o el grado 2 son las moderadamente diferenciadas, que son las más comunes de este tipo de cáncer. Estas no forman perlas, pero obviamente son moderadamente, ya no son tan parecidas a las células originales. En cambio, las de grado 3 sí no se parecen en nada. Son totalmente diferenciadas, o sea, no se parecen en nada, tienen sitios de necrosis y este también se le denomina mal diferenciado. En cambio, el adenocarcinoma pasa exactamente lo mismo, pero en células de adenocarcinoma. Estamos con el bien diferenciado, que es con un tejido glandular bien formado, el moderadamente diferenciado, que tiene un 50 a un 95 compuesto por tejido glandular, y en cambio, el grado 3, el adenocarcinoma pobremente diferenciado, que no se parece en nada, que está lleno de células malignas y que obviamente presenta muy poquito tejido glandular. ¿Cuáles son los factores adicionales que tenemos de pronóstico frente a un cáncer de esófago? Primero, la longitud del tumor. No es lo mismo tener un tumor que en el esófago ocupe un espacio de 1 centímetro, aquel que recorre un volumen mayor. Entonces, la longitud del cáncer del tumor, eso sí tiene importancia, aunque no esté profundo. ¿Por qué? Porque cuando lo van a intervenir a este paciente quirúrgicamente, va a ser más fácil que esté localizado en un solo sitio que si a lo largo tiene tumor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que la amputación que yo tengo que hacer es mayor. Y obviamente a mayor longitud, mayor vascularización por el otro lado y mayor riesgo de diseminación metastásica. También se mide de longitud de tumor cuando yo tengo en la cara del tumor, tumor aquí, tumor aquí, tumor aquí, tumor aquí. Esto hace que la longitud de todo esto, porque esto es como tener tumores pequeños en diferentes sitios. Eso también lo hace que sea de mal pronóstico, ¿ya? La invasión linfovascular. Cuando se hace la biopsia y determinamos que hay invasión linfovascular, quiere decir que la posibilidad de metástasis de ese tumor es muchísimo mayor. Aquí, en cambio, los márgenes quirúrgicos se catalogan como una categoría R. R viene de resección. Entonces, R0 si no hay evidencia de tumor residual. Es decir,
Cuando sacan el tumor, revisan los bordes de la pieza patológica y revisan que definitivamente no hay células cancerígenas en ninguno. Ese es el R0 y ese R0 da un mejor pronóstico. El R1, en cambio, tiene presencia microscópica residual tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Que al microscopio el patólogo nos dice, mira, en el borde superior de tu pieza quirúrgica encontramos que estuvo bordes comprometidos, pero macroscópicamente no lo podía ver el cirujano. Y el R2 es aquel que hay evidencia macroscópica de residuo tumoral. El cirujano entra a operar y ve, y dice definitivamente, no hay cómo, o sea, hay que resecar, pero no podemos resecar todo porque queda tumor ahí. Eso es evidencia macroscópica o R2. La otra cosa de factores adicionales para el pronóstico de cáncer de esófago es la extensión nodal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos ganglios están comprometidos? Si está a 1, a 2, a 3 o a 6 conjuntos ganglionares a los que estén comprometidos. Además, para el adenocarcinoma se ha visto que este marcador ER2 si está presente en los pacientes que tienen adenocarcinoma, quiere decir que tenemos que hacer una terapia más dirigida, una quimioterapia más dirigida para tener una mejor respuesta al tratamiento tumoral. Ahora vamos a hablar del T. El T, acordémonos que es el tamaño. El tamaño nos va a ayudar a determinar mucho después el grado y el estadio, por más que el grado, perdón, el estadio del cáncer de esófago. El T1, el TX, ya sabemos, no tenemos información, ese TX es un maldito que no nos cuenta nada. El T0 es que no hay evidencia de tumor. Podemos tener células metastásicas y ese T0 aquí no hay evidencia de tumor, pero encontramos células malignas. Eso también nos ayuda a pensar que a lo mejor ese tumor está haciendo metástasis por otro lado. El TIS o el in situ es un alto grado de disfagia. Cuando yo hago una endoscopía y encuentro una lesión de alto grado de displasia, quiere decir que probablemente se esté desarrollando un cáncer in situ. Estos pacientes se pueden curar porque generalmente por vía endoscópica se puede retirar la mucosa en el sitio donde se encontró. Entonces eso se llama mucosectomía. Quitaron el pedacito, pero obviamente este tumor in situ o este alto grado de displasia que yo tengo aquí no es que me dé muchos síntomas. No es una causa por la cual, como está tan localizado, está solo en la mucosa, no me provoca trastornos de movilidad, no me hace efecto de masa en la luz del intestino. Obviamente esto hace que esto sea diagnosticado muy rara vez. Cuando se hacen esos chequeos, cuando alguien se hace una endoscopía por otra causa, obviamente estos de alto grado son bien difíciles de tratar y su riesgo, perdón, su probabilidad de curación es muy alto. El T1 en cambio se divide en dos, cuando invade solo la lámina o la submucosa y el T1B es aquel que invade solo la submucosa. ¿En qué se diferencian estos dos que están localizados en un solo sitio? Aquí lo he puesto un poquito más grande, pero en la verdad es que invaden o la mucosa o la submucosa, pero ya no pasa hasta aquí. En el T2, en cambio, atraviesa mucosa, submucosa y puede ir hasta la muscularis. El T3, que está aquí, invade toda la adventicia. Y a partir del T2, y ni qué decir del T3 o el T4, no olvidemos que este tumor probablemente invada también la luz del esófago. Por lo tanto, los síntomas de este paciente van a ser unos síntomas claros de disfagia. Y el paciente obviamente va a empezar a decir que se atraganta primero con trozos grandes o con trozos, o hay gente que debuta porque se toma un trozo de carne y se queda con el trozo de carne y provoca un dolor exactamente igual al del infarto de miocardio. El esófago se encuentra ahí con un pedazo de carne y se queda. Y tienen un dolor de características clínicas del infarto de miocardio.
Es un dolor que se va así, en barra, que va hasta el maxilar inferior, que puede provocar también diaforesis como el síntoma del infarto. ¿Y qué hacen? Ese momento, el único antecedente que se tiene es la ingesta de algo. Y así pueden debutar los cánceres. Entonces, a partir del T2 menos, pero el T3 y el T4 tienden a invadir la luz esofágica. Por lo tanto, el síntoma de disfagia puede ser mayor. Los nódulos o metástasis. Los nódulos, pues obviamente el NX no hay información. El N0 es que no hay invasión a nódulos linfáticos. Y cuando yo tengo un paciente con no invasión a nódulos linfáticos, es un paciente que pudiera estar curado de su cáncer de esófago. Obviamente esto es de manera muy temprana. El N1, N2, S3 tenemos metástasis a 1 o a 2 nódulos, de 3 a 6 o más de 6 nódulos linfáticos. Las metástasis M0, que no hay metástasis, no hay evidencia de metástasis, y el M1 a metástasis a distancia. ¿Cuáles son los síntomas, los sitios de predicción de metástasis del cáncer? Son el de cáncer de esófago, el pulmón, el pericardio y el diafragma. Y uno de, ¿cuál es, si el diafragma está invadido, cuál es el síntoma que el paciente puede tener? La disnea. Dificultad para respirar principalmente. El hipo. El hipo. Y el hipo es un símil de náusea. Si ustedes tienen a un paciente con hipo, es por irritación diafragmática y tengo que tratar ese hipo. A veces el hipo es tan intenso, pero tan intenso, que el paciente toca sedarlo. Entonces, señores, siempre que veamos a alguien con hipo a repetición y pueda presentar unos síntomas de disfagia, pues háganle meter el tubito por la boca para ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, según el tamaño, según la Una pregunta, ¿y qué tratamiento le darían ahí para el hipo? A ver, hay varias escalafones o líneas del hipo para el manejo del hipo. La primera es metoclopramida. La segunda, haloperidol. La tercera, el baclofeno. La cuarta, el argactil, que eso no hay aquí. O es muy difícil de conseguir. La quinta es sedación. O sea, sedarlo al paciente, anestesiarlo. Y la otra es que entran a operar y que le corten los vagos. Entonces, y el hipo es un síntoma terrible porque les causa un dolor cuando no se trata espantoso. Espantoso, espantoso. Y les da dolor y ansiedad. Sí, muchísima, muchísima. Y además que sienten que se ahogan, porque cuando uno tiene hipo, deja de respirar un momento. Y no duermen. Entonces, lo primero, metoclopramida. Lo segundo, el haloperidol. El tercero, el argactil, que es muy similar al haloperidol. El baclofeno, el midazolam para la sedación y la anestesia. Y hay que darles porque toca, porque es un síntoma muy, muy molesto. A ver, niñas, nos vamos a conectar este rato, por favor, a la charla. Y nos quedamos entonces ahí en el estadio de carcinoma de células escamosas, ¿ya? Por favor, quiero verlas conectadas, no sean malitas. Ya, Doc, gracias. Listo, Todos entonces. nos desconectamos de esta reunión. Entonces, sí, no. Claro. Sí, Sí, porque si no, no podemos entrar. Claro. Tiene toda la razón. Entonces, bueno, yo le dije a la licenciada Aquelal que les iba a invitar a esta charla porque me parece que es una charla simpática. Entonces, conectémonos y entonces ya nos vemos entonces el jueves. El jueves seguimos en clase. ¿Listo? Ok, Doc, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, que pasen bien. Gracias. Gracias. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas. Hola, Janet, ¿cómo hacemos? No hay ningún problema, nos salimos de acá de este enlace y puede entrar al otro enlace. Que se Ya, conecten pues, gracias, los Janet. maestros. Ok, doctora. Listo, Gracias. ya nos vemos. Gracias, chao. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego.